¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí. Bueno, hoy es la primera de, esperamos, lo que van a ser muchas sesiones de peer-to-peer, ¿vale? Y sobre todo que al final que sea alumnos que han pasado por el bootcamp, que forman a alumnos que han pasado por el bootcamp, o en este caso también alumnos que todavía están acabando el bootcamp. En concreto, creo que están conectados todos los de Madrid. ¿Qué tal? O sea, los de Madrid no, los de Barcelona y de Madrid, por lo que veo, no están conectados. Bueno, también está David, que luego si quiere hablar. Y nada, la verdad que hoy no iba a hablar yo. Entonces, ¿de qué va hoy? Hoy básicamente masterclass de testing end-to-end con Cypress, ¿vale? De la mano de Irene y Mario, que va a estar de backup, ¿vale? Y bueno, yo creo que a lo mejor es que os presentéis vosotros, ¿no? ¿Empiezas tú o yo? Pues soy Irene, soy exalumna del bootcamp, lo hice en septiembre del 2021 y básicamente durante el proyecto final me dio las ganas de probar los test de end-to-end y probándolo me gustaron mucho, empecé a experimentar bastante y por eso Mario me pidió de hacer la clase. Bueno, soy Mario, el formador del bootcamp de HD Codes y tuve la suerte de tener a Irene de alumna en la edición anterior, que acabó este diciembre, y ella destacó por muchas cosas, pero destacó por, nosotros la llamamos la de los bootcamp. Ella como que desarrolló un interés especial en todo el tema del testing y se le quedó esa etiqueta. Y después pues ha seguido investigando un poco y por eso la hemos traído aquí. Y la verdad que con muchas ganas de ver qué nos tiene que contar. ¿Quién tiene el audio abierto? Una pregunta, ¿alguien tiene el audio abierto? ¿Lo Creo que Jaume, tenéis por ahí un micro abierto. Jaume, escribe en el chat. A ver si... ¿Todo bien en casa? Vale, ya está. Gracias. Pues cuando quiera. Vale, pues empezamos explicando que Cypress es una librería open source para hacer test que se ha hecho particularmente famosa por los test de end-to-end, pero tiene otros tipos de test que veremos más adelante. Básicamente es la librería de JavaScript para test de end-to-end más usada y se considera ahora mismo, según State of JavaScript, la segunda mejor librería de testeo después de Jest. Es un poco, está en la competición con Selenium, que es el que se ha usado tradicionalmente y aún uso de las QAs, y Cypress está más pensada para front-end developers porque está en el entorno de JavaScript y es una entrada mucho más fácil en el entorno de JavaScript, básicamente. Entonces, ¿qué nos es Cypress? Albert, ¿te puedes mutear, por favor? Sí. ¿Quién está? Es que no tengo permiso. Pues Cypress es mucho más fácil para entrar para los developers y básicamente se ha puesto, digamos, de moda, no de moda, pero se está poniendo como, está siendo muy usada porque tiene una documentación muy extensa y detallada, que es como un tutorial y es muy fácil aprenderla, aunque sea bastante compleja y se pueda crear una infraestructura de test bastante grande. Luego, los test de end-to-end los pueden hacer tanto los QAs como los desarrolladores de frontend. Ya veremos más adelante exactamente en qué consisten. Y ahora mismo se están empezando a usar mucho por parte de los frontend en bastantes empresas, por ejemplo, como Adevinta o Postman, PayPal, Vue, porque
Los test de end-to-end lo que testean es producción y no el código y por tanto ayudan a mantener a raya que no hayan problemas, que no hayan errores y de una manera automatizada para no tener que estar haciendo clics a todas partes para comprobar que la web funciona bien. Luego voy a hacer una breve explicación de los test que se pueden hacer. Básicamente, test está construido sobre Chai y Mocha, que eran las librerías que se usaban antes de Jest, así que se pueden hacer test unitarios y se usan los matches de Chai. Ahora bien, yo no recomiendo hacer test unitarios con Chai y Mocha si puedes hacerlo con Jest, porque se pasó a usar Jest porque es más rápido y tiene mejores funcionalidades. Pero se podrían hacer. Luego están los test de end-to-end, que es lo que vamos a hacer en esta clase. Luego están los test de endpoints. Y se está ahora mismo en fase alfa test de componentes de React y de Vue. Y esto lo interesante que tendrán es que se hace con el mismo navegador que los test de end-to-end, así que tú puedes ver, interactuar con ellos con una interfaz gráfica que hasta ahora no se ha podido hacer. Y luego decir que, aunque no lo vamos a enseñar en esta clase, que existe la Cypress Testing Library para buscar elementos del DOM con criterios de accesibilidad, que está muy bien hacerlo, aunque no lo voy a hacer en esta clase porque, bueno, porque es Cypress básico y no quería complicarlo mucho. Entiendo, perdona, que Cypress yo lo puedo usar independientemente de si uso un framework u otro, una librería, JavaScript Vanilla. Sí, claro, porque los test de end-to-end lo que testean es producción, no el código. En Cypress no conoce el código, no sabe qué estás usando, qué librería o qué gestión de estados estás haciendo, no sabe qué lenguaje es, simplemente va a la web y la interpreta como tú la interpretas o como puedes ver desde el Developer Tools. No sabe nada del código. Vale, mira, aquí partiendo de la pirámide clásica de testing, que bueno, no sé si habéis mirado que hay como muchas pirámides, pero al final son estos tres grupos. En la base tendríamos los test unitarios, luego tendríamos arriba, encima, los de integración y en la punta está el end-to-end. Entonces, de la pirámide se dice siempre que conforme más arriba vas, los tests son más lentos de implementar, pero te aportan más confianza. Entonces, ¿por qué el código, por qué el test de end-to-end está arriba por qué me aporta más confianza? Porque el test end-to-end, como ha dicho Irene, va a simular al usuario. Entonces, nosotros en los unitarios, en el testing unitario, nos vamos a las funciones, al átomo más pequeño, a las funciones, a los métodos, a las clases, y testeamos que esas piezas pequeñitas funcionan bien aisladas. En la integración decimos, vamos a ver si cuando las juntamos funcionan bien y hacen lo que tienen que hacer. Pero aquí hay como un salto, porque aquí lo que decimos es, al final todo esto ¿para qué es? Para montar una aplicación para que la use un usuario. Pues vamos a comprobar que esta aplicación hace o que le permite al usuario hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y por eso decimos que, o se dice que el end-to-end es el que más confianza aporta. Y también es el más lento de implementar. Pero bueno, eso ahora nos enseñamos un ejemplo y vemos si realmente es tan lento o qué. No sé si se refiere tanto de implementar o de ejecutar, ¿no? Porque son test que vamos a ver luego que se ve un navegador, se ve un puntero, o sea que realmente es como un usuario haciendo cosas a cámara rápida, ¿no? Claro, también porque, a ver, si tú haces test unitario, están bastante más claros los test que tienes que hacer y hay un límite. En cambio, en los de end-to-end tienes que elegir lo minucioso que quieres hacer, lo que quieres ser, porque tú simulas como la secuencia de eventos que hace el usuario al entrar en la página. Entonces puedes hacer infinitas, porque te puedes poner a tocar qué pasa si toca dos botones mal, si lo hace todo en orden, así que también es una cuestión de todo lo minucioso que quieres ser. Y es muy lento por eso. Y bueno, como vamos a ver en los tests, pero ya lo introduzco ahora para que sepáis a qué me estoy refiriendo, los tests de end-to-end son muy frágiles.
en el sentido de que en producción se junta todo, se junta el HTML, se junta el CSS, cómo funciona la lógica internamente, cómo se hacen las llamadas a los endpoints. Entonces, claro, a la mínima que falla algo, pues los tests que están involucrados en ese algo van a fallar. Y por eso uno de los inconvenientes que tienen es que si tienes hechos muchos test de end-to-end, a la mínima que cambies algo, es posible que tengas que ir corriendo a arreglar los tests porque si no, no pasan. En cambio, claro, con los test unitarios no sucede tanto porque si tú tienes test de una función, hasta que no toques esa función concreta, pues no debería haber ningún problema. Luego, la manera de escribirlos es bastante diferente. No tienes que atomizarlos tanto y mirar como cada caso concreto de la función, sino más bien hacer como una cadena de eventos que puede ser muy larga, si tú quieres. Y bueno, y otra cosa que es bastante fundamental es que no se hace TDD. Es cuando tú tienes la página o una funcionalidad bastante grande de la página terminada, entonces ya te puedes hacer todos los tests. Porque claro, como son tan frágiles, a la mínima que cambias algo, con el TDD te pasarías mucho más tiempo haciendo los tests que tocando el código. ¿Tiene sentido pensar que el test de end-to-end es más fácil de plantear que los demás? Porque me viene a la cabeza que en el bootcamp siempre pasa que aprendemos a testear, aprendemos la sintaxis, pero la barrera más grande es, ¿pero qué tengo que testear exactamente? ¿No? O sea, voy a testear esta función, pero ¿qué tengo que testear? Y ahí entramos, bueno, pues imagínate el listado de responsabilidades de esta función, ¿no? Pues eso es lo que en el end-to-end al final es que el usuario hace clic en un botón, tienen que verse cosas, tiene que llevarle a otra página, tiene que aparecer una imagen, tiene que desaparecer un botón. Entiendo entonces que en ese sentido son más fáciles de plantear qué voy a testear, cuál es el caso que voy a testear. Hombre, en general, cuando haces una aplicación, lo primero que te preguntas es qué hará esta aplicación, cómo tiene que estar puesto el frontend para que el usuario la utilice correctamente y, por tanto, en este sentido, lo que se testea con el end-to-end ya está decidido desde el principio. En cambio, una función sí que tiene más edge cases particulares y tienes que pensar en particularidades del código que con los test de end-to-end no te tienes que preocupar para nada. Mira, vuelve para atrás, creo que el último punto, no sé si lo has comentado. Bueno, sí, claro, que aunque básicamente, mayoritariamente lo que estás testeando es frontend, también indirectamente estás testeando cómo funciona el servidor y la base de datos. Porque si tú realizas alguna acción que hace una request, entonces eso también se está testeando y afecta a la base de datos. Por tanto, bueno, por esto los test los hacen los de frontend y no los de backend, porque aunque testeas backend, indirectamente se hace a través de la implementación de frontend. Y puedes tener ya como cosa extra algún sistema para limpiar la base de datos de un usuario de test, por ejemplo, como sería con los test automatizados de los endpoints, porque afecta a la base de datos de la misma manera. Bueno, ahora vamos a hacer algún caso práctico de test. Primero, como es para primerizos, voy a enseñar brevemente cómo se ve. Cómo se instala y se ejecuta por primera vez, porque hay algo interesante. Porque básicamente, lo explico, voy explicando. Hay dos comandos para ejecutar los tests. El npx cypress run, que lo que hace es ejecutarlo en consola, como los de Jest. Tiene una interfaz parecida que cuando el test pasa te sale un tic verde y cuando falla te sale una cruz roja, no tiene ningún misterio. Pero luego está el open, que es la gracia de Cypress, que es que te abre el navegador. Te abre el navegador, que ahora cuando se cargue lo abriremos. Y la primera vez que lo cargas en un proyecto,
lo que suele hacer es te carga un montón de carpetas diferentes que ya vienen con ejemplos. Y esto es a lo que me refería antes con que Cypress es muy fácil de aprender porque te da muchos recursos, te da muchos ejemplos, te da test ya hechos y para que lo puedas toquetear también desde la documentación cada vez que hay alguna duda, ¿no? Cómo hacer un login de manera más programática, cómo integrarlo en procesos de continuous integration. Entonces ya te lo dan prácticamente hecho. Bueno, Clic aquí. Bueno, cuando dices que abre un navegador. sí. El navegador que tenemos instalado en nuestro sistema operativo. No, abre otro navegador suyo, pero que puedes elegir el motor de navegación. Hay entre varios. Vale, aquí está. Vale. Ay, espera, es que no he hecho vale, que no he hecho el NVPN. Bueno. Ya tienes magia ahí. Sí. Disculpa. Sí, básicamente que te abre un navegador y tú puedes elegir varios motores de búsqueda, que eso también está bien, porque como sabemos, a veces los navegadores no se comportan ante la misma aplicación de la misma manera y cambia un poco las... ¿Ves? Ya te avisa de que es la primera vez que usas Cypress y ahora va a cargar. O sea, yo puedo elegir el motor de renderizado, el motor de JavaScript o... No, básicamente es como Mozilla, Chrome y otro que tienen ellos por defecto y el tercero no me acuerdo cuál es. Pero de todas maneras dentro de poco van a sacar la versión. Ah, vale. Hay que crear el archivo de configuración, que ahora lo vamos a enseñar más en detalle cómo funciona, pero lo podéis tener vacío. Yo recomiendo poner 3 cosas básicas, que ahora os las enseñaré, pero vacío funciona perfectamente. Es que la primera vez que del navegador tarda muchísimo, pero luego una vez ya lo tienes abierto, se han pasado los tests, ya pasa mejor. Vale, lo estás instalando desde cero. Si yo ya tuviera un proyecto con código, ¿es fácil meter Cypress? Sí, el problema es con Jest. De todas maneras, esto en la documentación está explicado, pero como Cypress y Jest tienen variables globales declaradas que se llaman igual, como describe, it y expect, entonces hay problemas, pero en la documentación está explicado cómo instalarlos juntos y con TypeScript y que se lleven bien. Pero de todas maneras yo recomendaría un comando que si estaré haciendo una aplicación que tiene un comando que genere boilerplate con el template de ambos, es mejor. Pero, a ver, yo lo conseguí, pero bueno, tiene su truco. Bueno, entonces, ahora se ha abierto este navegador, ¿vale? Y, bueno, os enseño desde aquí. Se ha creado todo esto, ¿no? Se ha creado fixtures, que sirve para poner objetos que moquear, plugins para añadir plugins de Cypress y support, que es para añadir comandos personalizados. Este es lo que hablaba antes de la configuración. Aquí podéis añadir opciones para que no se creen todas estas carpetas y otras que también aparecen. Porque el problema es que cada vez que ejecutas test te va creando carpetas y esto se puede quitar. Pero bueno, de momento lo dejamos así. Y si queréis, yo os recomiendo que la primera vez que hagáis Cypress, en vez de meterlo directamente en vuestro proyecto, hagáis esto que acabo de hacer y ya tenéis todos estos ejemplos ya hechos que se pueden ejecutar en una aplicación que tienen ellos. ¿Ves? Y se van haciendo los tests. Qué sorpresa, una aplicación de to-dos. Sí, es básico. Bueno, os enseño aquí brevemente. ¿Eso que hemos visto era un test? ¿Que han pasado cosas muy rápido? Son muchos tests. Han pasado un montón de tests. Sí. Vale. ¿Dónde está? No, claro, espero que no quiero. Sí, aquí están todos los tests. Básicamente se organizan según describes.
¿no? Por ejemplo, example to do app y with a check task sería otro describe dentro del otro y han pasado y se van escribiendo. Pero bueno, esto lo veremos después. Os enseño brevemente el navegador. Como veis, aquí vale. Aquí podéis elegir el motor del navegador que prefiráis. En la siguiente versión dicen que habrá más, pero bueno, de momento esto ya está bien. Y luego hay más, bueno, hay bastantes más cosas, como por ejemplo también está el Developer Tools, que lo podéis poner por aquí. Que esto es muy útil cuando hacéis los tests para no tener que tener el navegador abierto, ir viendo cómo van las cosas, ya podéis ir seleccionando cómo van para ver cómo se ven los elementos, etcétera. Eso y lo vamos a usar bastante. Bueno, pero ahora este proyecto lo voy a cerrar porque ya tengo el otro preparado con algunas cosas que necesito. Básicamente, aquí la diferencia que, bueno, aparte que le he añadido link y algún otro boilerplate, aquí le he puesto el plugins files false y fixture folder false para que no me genere cada vez esas carpetas que no quiero. Luego, otra cosa que genere, y espero que lo... Bueno, y espero que lo genere, así os lo puedo enseñar, es que cuando fallan tests, a veces crea una carpeta con screenshots. Sí, yo tampoco. Llamamos a Paul. Pero para ellos se ve bien o mal. Para ellos, o sea, para el stream no, pero claro, se ve aquí la pantalla. Paul estaba ahí fuera, ¿no? Si lo puedes preguntar. Bueno, se crea una carpeta de screenshots y de vídeos porque cuando falla un test, tú si quieres, bueno, puedes ponerlo manualmente que hace un screenshot con el error, ¿no? Y así, y también un vídeo de todo el test que está pasando para que tú puedas ver cómo corre todo y dónde está el fallo. Y esto está bien si trabajas en un equipo y tú eres el que se encarga de los tests y le puedes decir a la persona que se encarga de lo que ha fallado, decir, mira, ha fallado aquí, aquí, aquí. Y para compartir. Y bueno, es divertido. Luego está el env, porque Cypress no se lleva bien con el env normal de toda la vida y entonces tiene su propio cypress.env.json donde puedes poner las variables de entorno que tú quieras. Un segundo, tenemos problemas técnicos con la pantalla. Mucho mejor ahora. Ahora está viendo el... Deja de compartir y vuelve a compartir. A ver, Paul, échanos un cable aquí. Se está viendo la de Zoom. Que ya tendría que verse, ¿no? A ver. Este es este. Ah, y el otro, el otro está ahí. No, de aquí no me está ahí un poco. Aquí, aquí, aquí. Vale. Claro, pero sí, pero le pasa otra vez. Se vuelve loco. Es que ha empezado a pasar, pasaba como cada 10 segundos y luego cada vez más frecuente y ahora ya se ha vuelto loco. ¿Pues es un tema de resolución o...? Y con otra presentación te pasaba también.
Yo no he hecho ninguna otra No, presentación. se ha empezado a pasar ahora. Solo con esto, con Sí. esto. Y de hecho ha empezado a pasar ahora. Porque sé cómo A ver, lo por otra hago. cosa, por ejemplo. No sé. Sí, no. Ahora se ha acabado. ¿Y si cambio el tema a lo mejor? Son los gatos. Los tengo escondidos. Que no coge. Dale, habla. A lo mejor sí por los colores, que son muy oscuros, no sé. No, como los escritorios distintos, ¿no? ¿Ahora? No. Se vuelve loco. Cambia el tema. A ver, cierra y vuelve a abrir, que no. No, lo que han dicho por ahí, prueba la línea con el no maximizar. Ahí. Vale, si lo agrando, no, sigue pasando. Sigue pasando. El visor sí. No tengo blanco, sí. A ver, ahora cómo se hace el tema. Esta presentación de marketing. ¿Cómo era el tema? Control K, control T. Uy. ¿Eh? No, uy. Si hagamos una resolución más pequeña. Prueba a cambiar la resolución y poner una resolución más pequeña. Pero ¿por qué con la otra aplicación se sale? Prueba una resolución más pequeña. En este ordenador. Vete al escritorio y dale botón derecho y cambia la. No pasa nada, nos conectamos en el stream. Bueno, os está gustando la presentación. Cambia la resolución. Yo qué sé. ¿A esto? No, a ver. Espera, pon aquí. Clica fuera de esto. Ponle el 100%. A ver, pues ya está. Sí, ¿no? Vale, mejor. No, porque solo es con esta. Vete la resolución. Vete ahí. Cambia la resolución. Ponla un poco más pequeña. No, abajo. Aquí. Y pon justo la anterior. ¿Aquí? Ahora, ¿cuál está marcada? Esto. Sí, pon la de 1650. A ver. Conserva cambios. Vale. Ya está. ¿No? Muchas gracias. Disculpad, es que no sabía que tenía la pantalla. Aquí veis. Vale. ¿Qué estaba haciendo yo? Sí, vale. Entonces, no, es verdad que no os he explicado. Luego está la base URL, que cuando veremos hay un comando para ir a una página, ¿no? Y entonces la manera más correcta de hacerlo es con la base URL, porque luego si quieres ir añadiendo paths, ¿no? Es más cómodo de esta manera, porque pongamos que quieres hacer test en local, ¿no? Con el localhost. Y luego lo cambias a producción y luego cambias otra web a producción para no tener que estar cambiándolo en todos los tests. Ya tienes esta base y esto te lo aplica a todos los tests que hagas. Luego está length y esto fuera que no hacemos nada. Vale. Entonces, empezamos. Primero voy a hacer una mini clase muy corta de Mockachai porque me imagino que la mayoría no conocéis cómo funciona. Básicamente, funciona de la misma manera, como podéis ver. Hay un describe, hay un, it, que se puede llamar test, da igual. Y funciona con un expect, pero luego los matches son diferentes. Entonces, el típico match de Jest, que es to be, en cambio en Mockachai es to equal. Luego, expect
El to equal es to deep equal, ¿no? Así que tengo 1, 2. Equal. Ahora lo que hace es comparar con objetos y arrays. Y si queréis negarlo, se añade un not entre medio. 1, punto, to, not, equal, 3. Bien, como veis, estos están separados por puntos porque se van encadenando y hay algunos que se llaman chainers, como el to, que tú los puedes añadir libremente y no hacen nada simplemente para mejorar la comprensión. También puedes añadir half, bin, etcétera, porque no hacen nada, básicamente es para mejorar la comprensión. Y aquí hacemos el update. Y espera, también os voy a enseñar en la documentación. Porque yo lo voy a repetir muchas veces. La documentación de Cypress es fantástica y está pensado para que lo aprendas en un momento. Si queréis, o sea, si sois principiantes en Chai y Mocha, podéis ir aquí y están explicadas todas las diferentes cosas que podéis encadenar y cómo se hacen los expects. Es muy parecido a Jest, simplemente que los matches son un poco diferentes, pero el concepto es el mismo. Vale. Y ahora se ha cargado. ¿Cómo que no te está? Vale, ya sé por qué. Sí, es porque creo que han hecho algo en la nueva versión y no sé por qué también me ha pasado cuando hacía pruebas que se me cargan las variables globales mal. Bueno, es que no tendrían que hacer imports, entonces no funciona, pero ahora ya sí. Bien, entonces, vamos a ver un poco cómo funciona esto. Como veis, todas las acciones y tests se van encadenando. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero lo vamos a hacer con los divisions mejor. Bien, ahora vamos, describe. Bueno, yo la voy a ir borrando, no sé por qué se me pone. Display. Vamos a hacer la home page. También en vez de display se podría poner context, que a veces según que es básicamente un alias de describe y según lo que estés haciendo queda como más claro. Vale. It has a button that goes, no, that goes to Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer es usar el método visit. Perdonad por esto, es que antes no me lo hacía, pero yo creo que la nueva versión ha cambiado algo y me importa automáticamente. Entonces, ¿qué hace visit? Visit básicamente va a la página y te la muestra la carga y te la muestra en el navegador. Y carga el DOM para que puedas testearlo, ¿no? Entonces guardo. El test se actualiza y se me ha cargado la página, ¿no? Y aquí está toda la home. Entonces, lo que vamos a testear es este botón de aquí. Lo vamos a encontrar y vamos a ver que cuando yo aprieto el botón voy a la página de login. Vale, entonces, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cuál es la manera correcta? Para empezar, vale, ¿cómo se encuentra un botón? Con el método get. Site.get. Vale, como podéis ver, la manera de hacer los test de Cypress es completamente diferente de la de Jest, porque con Jest primero te preparabas las variables, luego hacías las acciones y luego hacías las comprobaciones. Aquí, en cambio, es una cadena de eventos, ¿no? Primero vas a la página, luego encuentras los elementos, luego haces las acciones que quieras sobre los elementos
Y luego puedes seguir encontrando otros, haciendo acciones. Y entre medio vas haciendo las comprobaciones. No hace falta que las hagas al final. Vale, entonces, la manera de encontrar elementos es a través de selectores de CSS, ¿no? Entonces voy a poner button, porque es un botón. ¿No? A ver, vamos a guardar, a ver qué pasa. Si hay varios, como en este caso, el get coge el primero. No, los coge todos como un array. Ujú. ¿Ves? Ahora se me han iluminado los dos. Como podéis ver, aquí te muestra todas las acciones y fases que has hecho en el test en orden cronológico, ¿no? Primero hemos visitado y luego hemos cogido los dos botones y se han iluminado. Bien, ahora podemos seleccionar el primer botón de varias maneras, ¿no? Podríamos hacer un ec0, que lo que hace el ec es iterar sobre un array, o sea, iterar sobre un array, ¿no? Si hago el ec0, pues me coge el primero, ¿no? Me coge los dos botones y luego coge el primero. Pero esta no es una buena manera de hacerlo. Como he explicado al principio, son test muy frágiles que se rompen al mínimo cambio. Imaginad que el diseñador dice, no, pues el botón de Sign Up estaría más mono al principio, así que los voy a cambiar de orden. Entonces, todos los tests que hemos hecho sobre estos botones se romperían automáticamente. Entonces, la manera correcta de encontrar el botón sería con un selector que sea bastante unívoco dentro de lo posible, ¿no? Y para eso nos van también las Developer Tools, que sin necesidad de abrir el navegador, ya desde aquí podemos decir, ¿de dónde estamos? Espero porque no se ve. ¿No? Vale, sí, no sé por qué no me salía la clase allí. ¿Veis? Aquí yo he puesto una clase que sea única, porque en principio SignUp y Login podían tener la misma clase, que es NavButton, pero como, bueno, en Skylab, EasyCoders enseñamos el estándar de BEM, entonces he pensado, vale, pues hago una clase modificador que sea única del login y que siempre esté esa clase allí. Entonces la cojo. Vale, y de esta manera encontramos el botón sin luego preocuparnos en el futuro de que cada vez que toquemos algo del botón se rompa. Otra manera que podría ser sería con el site.contains y poner login, que es el texto interno. Aquí ya es una cuestión de gustos, pero bueno, hay varias opciones. Bien, ahora que tenemos el botón, lo que haremos es clic. Así de fácil. Bien, vayamos a ver qué ha pasado, ¿no? Hemos visitado la página, hemos hecho el get del botón, que se ilumina, y luego hemos hecho clic. Una de las cosas que podéis ver aquí es que hay un elemento de antes y después, cuando hay acciones. Bueno, depende de la acción, hay diferentes momentos, pero te enseña los momentos. Y como hemos hecho clic, se ha cargado una nueva URL, que es esta de aquí. Y ahora vamos a comprobarlo. Es site.location should contain, y no me acuerdo cuál era el otro login, creo que es. Bien, os explico rápidamente el should. Así como Cypress utiliza los matches y el expect de Mocha Chai, pero para encadenar no van muy bien, así que lo que han hecho es crear el método should, que aquí le añades básicamente el match, ¿no? Si yo quisiera ver que esto es igual a 2, pondría to equal 2. Pero básicamente es lo mismo, pero escrito con otra sintaxis. Y aquí me dice que no, ¿por qué no? Vamos a ver. Entonces, por aquí.
A lo mejor era Dice que Pathnames. no, sí, que no existe path. Ya, es que a lo mejor era Pathnames, no me acuerdo. Sí, vale, era Pathname. ¿Ves? Y ve que el Pathname, que es /login, incluye login. Así que estamos en el sitio correcto. ¿Podemos verlo un poco más a cámara lenta, los pasos que ha hecho? Sí. Primero vamos a la página que le hemos dicho que es la home. Luego encuentra el botón de login. Luego hace clic en el botón y luego se carga la nueva página y hemos comprobado que está en el pathname correcto. Y aquí se hace la serie. Prueba otra resolución, es que creo que se está volviendo loco otra vez. En teoría la resolución que teníamos que poner es la de... 3840, pero esto no tiene. Lo máximo es 1000 por una vez. ¿Qué pongo? Pues la recomendada. A ver, un momento que tenemos problemas técnicos. No, ya parece que se acaba un rato. No, aquí se vuelve loco. Por la anterior, a ver. Yo creo que desde casa sí que lo ven bien. El problema lo tenemos aquí, ¿no? Sí. ¿Seguro que en casa lo ven bien? Sí, sí. Sí, ¿Quién ha traído el ordenador? yo. Lo que pasa es que el mío. No, pero da igual, digo para ellos. Ah, para ellos. Porque esta pantalla no se mueve loca. A ver, podemos. Y si me conecto yo a la sala y enchufo yo mi portátil ahí. Sí, ¿no? Sí, avisa el oído. Bien, ¿no se puede cambiar la tasa de refresco de la pantalla? O sea, en la misma impostación de antes, no te permite cambiar la... No sé cómo se hace, si quieres venir. Configuración avanzada. Puede ser que lo podáis poner... Si no hace actualización, cambia los 600 con... Solo hay una. Vale, por Dios. No. No ha ayudado mucho. A ver, me voy a conectar yo. ¿Y es el link? Disculpad un momento, es que aquí Vale. Alicia no se ve bien. ¿Cómo me enchufo aquí a la pantalla? Yo. Bueno, pero podía hacer esto, ¿no? Sí. Que está foco de pantalla completa. Para que no se vean las barras. No, ya está ahí. Vamos a probar. Es un poco bruto, pero... Es HDMI, ¿no? Pero no entiendo la tuya cómo está enchufada. No, tú estás en Zoom, claro. No, está bien, ¿no? Sí, esta. Sí, sí. Ahora ya estoy contento. Ah, vosotros lo veis bien, ¿no? Lo que no ven, aquí no la ven, claro. Tendrían que mirar. Pero ahí se ve bien, ¿no? Sí. Vale, ahora... Vale, ya nos lo hemos apañado. ¿Dónde llega a mí?
Esto también lo vamos a recortar de la grabación. No. No pasa nada. Bien, Espera, ahora... espera, Sí. que hay una cosa que me gusta mucho. Cuando queremos buscar elementos en la interfaz de usuario con Jest, que nosotros aquí aprendemos con React, bueno, con todas las testing library, intentamos siempre buscarlo por accesibilidad. Y para ver cómo es el accessible name de cada elemento, pues siempre nos tenemos que pelear un rato y buscar documentaciones y hay trucos, ¿no? Y he visto una cosa maravillosa, que es que cuando buscabas aquí un elemento, te decía ya cuál era el nombre accesible, ¿puede ser? No me he fijado. Mejor, ¿no? Pero ¿era aquí? Bueno, el otro. Sí, aquí. Cuando buscabas elementos con las DevTools, Es posible. si te pones encima del botón, ahí. Es verdad. No, pon el cursor encima del botón, quédate ahí. Ahí pone Accessibility Vale, sí. y te da el Accessible Name y el rol. Que esto es maravilloso para cuando queremos testear accesibilidad. Vale, muy chulo. Es verdad, no me había fijado. Bien, vale, luego tengo que explicar una cosa, porque básicamente estoy testeando la web de mi proyecto final porque es lo que tenía más a mano. Y para entrar en la página que vamos a hacer, que es la del usuario, hay que estar logueado. Entonces, yo he creado un comando que, bueno, yo no recomiendo que hagáis esto de buenas a primeras. Podéis ir a la página del login y hacer el login manualmente. Pero de todas maneras, esto está explicado en la documentación cómo se hace. Y lo que he hecho es una request al endpoint del login y luego he guardado el token en el local storage. Es la típica... es el típico inicio de sesión con JSON Web Tokens. Y luego hago que me visite la user board. Entonces, ahora voy a hacer el describe de la user page. Y van a hacer before each. Bien, porque entonces básicamente yo le paso el username y la password y me hace todo el login y me va directamente al usuario. Entonces voy a hacer un before each porque ahora cada vez que hagamos un test en la página para no tener que estar poniendo el login cada vez. Entonces vamos a poner el cypress.env de username como cypress.env de password. Y a ver si funciona y tengo que cambiar algo. No. El mocha otra vez. Es verdad. Ahora se está logueando, ¿no? Sí. Ahora Heroku está despertando. Y Vale. va a la página. Porque está vacía. ¿Por qué es mi usuario? A ver, Mi usuario. Ponía Mario por ahí. No, es otro. Y Bueno, no da era igual, que ya podemos hacía, crearlo. Lo he cambiado. Vale. Es que en el otro hay una imagen que no quería borrar. Bueno, da igual. Entonces, ahora lo que haremos, básicamente os explico la aplicación. Esta aplicación lo que hace es que tengo como, bueno, tableros de notas. Se parece un poco al Trello, pero en vez de tener como un cuadradito donde tú pones tus tareas, tienes un post-it, ¿no? Entonces lo que haremos es que apriete el botón New Board y que se cree una nueva nota. Y este New Board está conectado al servidor. Entonces vamos a hacer un test de intercept, que es para interceptar la red y ver si funciona como nosotros queremos. Vamos a verlo, que es más fácil enseñarlo que explicarlo. Entonces, voy aquí, cojo el
Entonces, it has a new board button that creates a new board. Vale, site.get. Vale, a ver si tenemos el botón bien hecho. Ah, vale, sí, ahora sí que se ha cargado, ya me parecía que no estaba vacío. Bien, entonces en el before each hemos hecho el log, hemos básicamente hecho la request del login y hemos ido a la página. Y luego hemos encontrado el new board. Ahora mismo se está cargando, pero bueno. Vale, entonces vamos a hacer el método intercept, que intercept está bien hacerlo arriba de todo. Entonces, intercept, lo que tú le tienes que pasar son las características del endpoint que quieres interceptar, ¿no? Por ejemplo, post y luego le puedes pasar el path, por ejemplo, board, create, creo que sí que sí. Y luego le tienes que pasar un alias. ¿Por qué? Porque la manera en que funciona Cypress no es muy útil declarar variables de manera normal. Entonces tú obtienes información a través de métodos encadenados y la mejor manera de obtenerlos es con un alias, que luego más adelante llamaremos, ¿no? Entonces aquí ponemos created board. Vale, entonces vamos a coger el botón, lo vamos a clicar y ahora vamos a hacer el método wait. ¿Qué hace el método wait? Como los test de end-to-end son asíncronos, son 100% asíncronos, así que y claro, como estamos haciendo una llamada a un servidor, pues tenemos que esperar a que llegue. Entonces, con el wait le pasamos el alias created board. ¿Qué hace este wait? Se espera a que que vea que se ha hecho esta request y devuelva con una response. Vamos a verlo. Vale. Vale, ¿veis? Aquí, aunque si no os lo sabéis de memoria no pasa nada porque os va apuntando todas las cosas que va haciendo. Si se va cambiando de página, y ves, yo antes había puesto board y es boards, entonces lo corrijo. Boards. Bien, ahora veamos paso por paso. Hemos seleccionado el botón, luego le hemos hecho clic. Luego se ha hecho una llamada y hemos esperado a que llegue esta llamada y se ha creado una new board, que antes no estaban, pero como ahora hemos hecho varios test, pues se han hecho. ¿Ves? Tenemos las new boards. Madre mía. Pero voy a borrar unas cuantas para que se vea. Vale. Y luego, bueno, hemos hecho el get porque la página, en plan, cada vez que hago una acción se regenera. Pero ves, y esto también está muy bien que aquí se va viendo todo. Si, por ejemplo, estáis haciendo una cadena de eventos y hay una llamada inesperada o un error, os vais a dar cuenta porque os lo cuenta. Y luego... Bien. Y además veo que a nivel de debugging me ofrece muchísima información aquí a la izquierda. Sí, sí, sí. Súper útil. Porque te da todas las características. Y otra cosa muy importante, que al menos en nuestro bootcamp habían problemas. Bueno, aparte de que en consola os da datos de cosas de Cypress, si habéis dejado console logs, se van acumulando en consola al pasar todos los tests. Así que está bien dejarla abierta y que se vaya acumulando para ver, me he dejado esto debugueando, porque te los va pasando. Luego, ahora vamos a hacer, espera, lo enseño antes, un test de media queries. Porque veis este header que pone welcome menchu menchu. Pues, yo he hecho la web de manera en que si está en visión móvil,
No, esto no, tienes que hacer eso. De que cuando está en viewport de móvil desaparezca. Entonces, esto también se puede testear. Podéis testear con la... de hecho, los test de Cypress están muy bien porque puedes hacer diferentes tests para diferentes viewports, ¿no? En versión móvil, tablet y ordenador, para no tener que estar todo el rato cambiando y ver si funciona igual en todas partes o diferente. Después os voy a enseñar en la documentación un par de cosas interesantes, pero ahora vamos a hacer esto. It has a head, ¿cómo escribe header? That disappears on mobile. ¿Vale? Bien, entonces vamos a seleccionar la header. ¿Vale? Site.get mapa.header, ¿vale? Put should be visible. Luego vamos a ver, usar el método viewport para cambiarlo. Y no, creo que no es con números. ¿Cuál es el viewport de móvil? 600. Dos números. 400. ¿Pero es esto de móvil? Sí. Sí, depende de la media query que tenga. Seguramente sí. Es que no me acuerdo nunca cuál va primero y después, pero bueno, ya lo veremos si va mal. Bien, y ahora veremos que ahora no es visible. ¿No? Entonces, primero vemos que el header está visible porque por defecto perdón. Ya estamos otra vez. Aquí. Porque por defecto el viewport que utiliza es el de 1000 por 660, pero lo podéis cambiar a la configuración si queréis que por defecto sea otro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos encontrado el header, hemos cambiado el viewport y hemos vuelto a cambiar el header. ¿Por qué no se ve? Tendría que haberse cambiado. Antes sí salía en pequeño. Sí, antes sí salía. Pero no me salía. ¿Ves? Mejor es porque tarda en cargarse. Bien, aquí está el header, aquí está visible, hemos cambiado el viewport y ahora ya no está visible. ¿Podemos ver cómo falla un test? ¿Puedes hacer la sección de que siga visible para ver cómo falla? No, de hecho está lo tengo al revés. Bueno, cambiamos por 600. Bueno, que de hecho es al revés. No, creo que así te va a hacer el mobile. Sí, vale, bueno, pongo 1000. No, pero déjalo así y pon que should be visible. Vale. Y así falla la sección. El BI da igual porque es innecesario. ¿Ves? Y entonces está cargando. Vale. Porque claro, esta es otra cosa importante, que como he dicho antes, los métodos de Cypress son todos asíncronos, pero la sincronía se lidia internamente. Casi todos estos métodos están pensados para que tú no tengas que poner async await en ninguna parte. Por ejemplo, el visit, tú le pasas un path y el va se espera a que se cargue o que haya un error de timeout y entonces ya pasas al siguiente. El get espera a que un cierto tiempo a que se genere lo que tú le hayas pasado en el DOM y luego o lanza error o pasa al siguiente. Por eso a veces veréis, porque no sé si lo habéis visto antes, que había como una línea que se iba llenando, es porque se está esperando a que lo que tú le has dicho que tenga que pasar, pase. ¿Ves? Y entonces aquí cuando falla, te lanza el error, te avisa dónde el problema, dónde está en el código y te da cierta información. Aunque en mi opinión hay algo que no me gusta, que es que cuando falla en comparar un objeto, si por ejemplo
tú le estás pidiendo que compare un objeto y que hay una cierta propiedad y no está la propiedad, el objeto te sale bastante, en plan, si es muy largo te ponen las dos llaves y 3 puntos en medio y eso no ayuda demasiado y tienes que tirar de... Mira, pero abajo de tienes console. un print to console que seguramente ayuda ahí, que te lo pinta ahí. Sí, pero al menos, bueno, esto a veces sí que te lo pinta, pero otras veces no tanto, pero bueno. Pero en general lo de end-to-end sí que te sirve, pero luego para hacer los test de endpoints que también he hecho, allí falta un poco de... Falta un poquito, pero bueno. Pero veis, a nivel de debugging me está diciendo que la sección falla porque tiene una propiedad CSS display none. O sea que para debuguear es bastante completito porque da mucha información. Sí, sí. Entonces, ah, sí, mira, ahora vamos a hacer, porque, a ver, os lo explico, que las notas funcionan de manera de que cuando tú apretas, la puedes editar, ¿vale? Y ahora vamos a hacer este proceso. Vamos a editarla, vamos a rellenar esto, ¿sí? ¿Qué has hecho? O sea, los pasos a cámara lenta, ¿cuáles son? Vale, los pasos a cámara lenta es, se carga esta página, así tal cual, con el login. Entonces, vamos a coger la primera nota, vamos a entrar en el modal de edición. Pero tú has hecho doble clic antes, ¿no? Bueno, sí, porque se puede clicar tanto por aquí como doble clic. Pero bueno, las dos opciones existen. De hecho, ahora el doble clic porque es más rápido. Pero... Lo digo porque son los pasos que luego vamos a simular en el test, ¿no? Sí, 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 claro. Todo o sea, eso para se ver qué pasos hace ella como usuaria, porque son realmente los pasos que luego vamos a simular en el test. Sí, sí. Vale. Y luego vamos a coger estos dos inputs y a elegir alguno de los radio y vamos a editar. Y luego vamos a ver si los cambios han sucedido en la nota, porque básicamente esto hace una llamada a otra llamada a la API, cambia y tenemos que esperar a que se cargue en la nota la información. Entonces, pues empezamos seleccionando la nota. Es que el problema de esto es que, claro, como acabas con esto por un lado, esto por en medio y la consola es muy... 3 monitores, no pasa nada. Creo que sí. Vale. Vale, entonces es el no paragraph. Bien. Ah, una cosa. Antes os he dicho que no es buena práctica elegir un montón de elementos parecidos por selectores y pasarlos como si fuera un array. Esto, evidentemente, no siempre es posible seguirlo. Por ejemplo, en este caso, el número de notas que hay es variable y no tienen ninguna clase específica para cada una porque se pueden crear y borrar al gusto del usuario. Entonces, en este caso, sí que voy a elegir la primera nota para ver si funciona bien. Porque, evidentemente, si viene de la API, no tenemos control y conocimiento de lo que puede venir. ¿No? Entonces, y no, that can be modified through a model. Escogemos la nota. Era no paragraph. No paragraph. Y ahora sí que cogemos la primera. Porque en este caso sí que se puede hacer. Luego, bueno, vamos a hacer otra vez el site intercept para ver si... Porque os voy a enseñar otra manera de hacer el intercept que es interesante. Ay, espera, que ahora que lo pienso, en esta de aquí no os he enseñado... Vale, perdón. Me he dejado algo en este. En este intercept no solo esperamos a que haya, podemos comprobar cómo ha sido la response, ¿no? Entonces ponemos is response punto status code
should equal 200. Bueno, no, es 201 porque es una de creación. Esto es un cambio. Esto es una versión nueva porque en diciembre no me pasaba. No sé qué ha pasado. Tienes el último intercept está vacío y te está petando. Ah, vale, sí. Espera. Bien. ¿Veis? Hemos ido a la response y aquí lo tenemos. Todo lo que tenemos, el body, headers, etcétera, y el status code. Así que también desde los test podemos analizar la API indirectamente de manera bastante profunda. Pero claro, la API se tendría que testear aparte. Esta es una manera de hacerlo indirectamente, pero si la API está mal tendría que tener sus propios tests. Bien. Ahora vamos a cambiar con el método. Esta vez damos el método put y tiene no y update, si no recuerdo mal. Updated. No. Vamos a punto wait arroba updated node. Bien, esto lo vamos a dejar aquí de momento porque ya también he puesto fecha. Y ahora vamos a hacer la cadena de eventos que llame a la API, ¿no? Primero hacemos un doble clic. Un doble clic, ¿vale? Y esto abrirá el modal. Bien, ahora este input, ¿cómo se llama? Aquí vemos otra vez. Site.get. Input. Ahora, ¿qué hacemos? Vemos que ya hay algo escrito porque conserva el texto original. Entonces tenemos que borrarlo para escribir algo nuevo, ¿no? Hacemos clear para borrarlo todo. Luego, y hacemos type para escribir un nuevo mensaje que puede ser clase de Cypress. Una cosa interesante que se puede hacer es que puedes utilizar teclas. Si, por ejemplo, quiero simular que el usuario usa la tecla delete, puedo poner del y entonces se simulan teclas. Que esto, bueno, no es necesario, pero si tú has configurado el ordenador para que haga algo interesante con alguna... Bueno, la aplicación para que haga algo interesante con alguna tecla, se puede simular. Pero nos lo tienes que enseñar ahora, no puedes hacer esto. Tenemos que ver que borra una letra. Vale, a ver. Y voy a hacer una cosa, voy a poner delay para que se vea bien en el test. El delay va con milisegundos, entonces si pongo 1000, bueno, pongo 2000. Entonces veréis que se escribe lentamente. Luego... Tienes que grabar el archivo. Ya, no, lo estoy haciendo esto. Vale. No, pero este es igual que el otro. Bueno, vale, voy a poner el video. Ponle textarea. Ponle textarea ahí. No, pero aquí también se lo pongo title. Vale. Text. Bien, y ahora pongo lo mismo, clear y type. Hola y sí. Bueno, que evidentemente si queremos también le podemos poner alguna constante, ¿no? Podemos poner const message igual hola y sí. ¿No?
aquí le pongo message. Que luego después cuando hagamos las comprobaciones pues es más fácil para no tener que estar copiando strings que se supone que son iguales. Y luego voy a cambiarle de color a azul. Vale, y vamos a ver punto depth. Blue y pongo check. Bien, y ahora lo único que nos queda es apretarle al botón. Que aquí tengo muchas clases a veces, porque le añadí el modo día, modo noche y es un lío luego con el CSS. Punto clic. A ver cómo va. ¿Ves? Ahora se está esperando porque le hemos dicho que tenga delay. ¿Ves? Y aquí se va escribiendo poco a poco. Va a tardar 2 segundos. ¿Y se va a borrar la última S? Si lo he escrito bien, sí. Yo creo que lo escribí así. ¿Ves? Ahora la otra S. Y ahora se debería borrar. Ojo, ojo, ¿eh? Ah, pues no. Ah, Si no, a ver, lo puedo ir a buscar cómo se hacía. lo escribe. ¿Sí? No, ya lo escribe. Da igual. Bueno, esta es la documentación, si no, pero bueno. Teoría de Lo buscaré. lo he perdido. Vale, entonces vamos a repasar lo que hemos hecho. Primero, hemos seleccionado las notas de parágrafo. Hemos elegido la primera. Hemos hecho doble clic encima que nos ha abierto el modal. Luego, hemos seleccionado el primer input, lo hemos vaciado. Espera que esto a veces está en medio. Lo hemos vaciado y hemos escrito con delay. Luego hemos escogido el segundo, lo hemos vaciado, hemos escrito, hemos seleccionado el check radio, ¿listo? Y cambia, y hemos seleccionado el botón y lo hemos clicado. ¿Ves? Y entonces cuando lo clicas se va cargando todo. Y nos ha llegado el update, que es lo que queríamos, y luego, bueno, luego he vuelto a recargar el contenido, pero eso da igual. Vale, entonces ahora voy a enseñaros otra manera de analizar el endpoint, ¿no? Que es con el método then. El método then está para suplir un problema que tienen la forma esta que tiene Cypress de testear con sintaxis encadenada, que es que si tienes que hacer varias assertions sobre el mismo objeto, encadenarlo todo o no puedes hacerlo o se vuelve una sintaxis muy extraña. Entonces, al then le pasas una, ¿cómo se llama? Una callback function, no, intercepted, una callback function que tú, el objeto que te devuelve, lo puedes manipular como quieras. Entonces yo ahora puedo hacer expect y aquí ya tiene más estructura de test típica, ¿no? Intercepted punto response, ¿no? Punto, punto status code, ¿no? To equal 200. Y también puedo poner expect intercepted punto request punto body to have property color blue. Bueno, estos tenéis que fiar porque yo sé cómo está hecho el body, pero en teoría la request envía un body que tiene la propiedad. El delay. Sí. El delay quitando el segundo. ¿Ya se dirá? El delay
Quítalo Ah, porque... sí, claro. Es verdad que tiene otro por en medio, updated no. Vale. Y entonces me ha comprobado tanto la response como la request. Todo desde aquí. Y hemos hecho todo este camino. Y ponte al final, por favor. Sí. Además se ve en la interfaz que la carta ha cambiado. O sea que realmente está yendo a la base de datos de verdad. Que aquí pues en test le pondríamos una base de datos para el testing. Se está yendo a la base de datos de verdad y cambiándolo, por eso se llama end-to-end, ¿no? Estaba desde los dedos de Irene, que es la usuaria, hasta donde están los datos de verdad. Entonces ahora imagino que se podría testear, por ejemplo, hacer una aserción sobre si el texto que hay dentro de la tarjeta es el que hemos metido, ¿no? Claro, tendríamos que ir a ver que, bueno, es un H3. Bueno, lo vamos a hacer un poco guarro porque no tiene clase, pero es bien. Bueno, solamente se tiene clase, pero no. H3.text 0 should have text. El message que teníamos allí, ¿no? No, en este Ah, no, no ese no es el message, H3, claro. era esto de aquí. ¿Ves? Y nos ha salido que Qué bueno. ha buscado los H3, ha cogido el primero y tiene el mensaje que toca. Así que, ¿veis? Así como en los test unitarios y de integración se intentan hacer test muy atómicos que miren detallitos y que estén separados, aquí puedes hacer la cadena todo lo largo que quieras porque un usuario se puede pasar 1 hora en la misma página, así que tienes que ir probando muchas cosas y puedes ir comprobando cosas diferentes. Sin miedo. Lo que pasa es que, claro, si haces cadenas tan largas, luego tendrás que hacer muchos test, así que aquí ya es decisión de cada uno todo lo minucioso que quieres ser. ¿Y te generaba un vídeo? A ver, vamos a ver si se genera el vídeo. ¿Dónde está? No, no se ha generado. A veces se generan y a veces normalmente es cuando fallan. Pero se puede hacer directamente con el... ¿Dónde está? Bueno, nada, era por si era fácil. Bueno, hay screenshots Vale, que se hacen y luego está el de vídeo, pero aquí no sé dónde está. vale. Pero de todas maneras, en general, cuando fallan, se te suele crear un vídeo en formato MP4 que te enseña todo el test tal como se hace. Lo que pasa es que es tan rápido como se ve en el navegador, así que hay que bajarle la velocidad. Pero sí, hay que ver un vídeo. Esto es el navegador de Sí. Cypress. Luego, eso, recordad que tenéis la testing library también para Cypress, por si no queremos acoplarnos tanto a nombres de clases y cosas así, pues podemos abstraernos un poco más. Y yo tengo que decir que yo soy muy de consola, a mí estas cosas no me gustan y estas me gustan. Lo tengo que decir. Así que a mí me convence. Bueno, también pasarlo por consola está bien si simplemente quieres comprobar si los test van y los pasas rápido y mira, y si todo está verde, pues sigues y si no, ya abres el navegador y ves dónde está el problema. Pero sí, la verdad es que el navegador es lo más chulo, es que es muy divertido y seguramente es la razón por qué le gusta tanto. Claro. Muy bien, pues no sé si abrimos turno de preguntas, ¿no? Pues nada. Ahora, vale, los que estáis aquí, los que estáis en casa, si podéis, ¿qué lo hacemos? ¿Por levantar mano, Miguel? O... Sí. Vale, pues quien quiera hacer alguna pregunta, que levante la mano y vamos dando turnos. Pablo. El hecho que este tipo de test sea disruptivo o, en este caso, creativo,
¿cómo se gestiona el tema de ser independientes entre test y cuánto se debería pensar de utilizarlo tú decías de utilizarlo, por ejemplo, en producción, pero el hecho que realmente estés cambiando la base de datos, ¿esto cuánto lo consideras problemático en un ambiente de producción? A ver, se puede, la cuestión es que Cypress te permite crear infraestructura que, bueno, que cuesta un poco más, pero es bastante asequible. Esperad, lo voy a enseñar dónde está. Vale. Entonces, como os he enseñado, a ver, en mi página, esto es un usuario, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si quisiera hacer un test muy profesional, lo que haría es, me crearía un usuario de prueba como este, y entonces con Task, tú lo que puedes es, no, espera, no era este, era exec. Perdón, ¿dónde está? Aquí. Con exec puedes llamar un comando del sistema, ¿no? Entonces, yo lo que tendría, por ejemplo, es un archivo que abra el servidor, abra la base de datos y me haga una limpieza de lo que hay en la base de datos, de manera de que cada vez que empiezo los tests empiece con el mismo contenido, ¿no? Y entonces lo puedes ejecutar directamente asociándole a un script de package.json. Entonces, se pueden hacer estas cosas. Obviamente, si tú tienes una página que es completamente libre y que todos los usuarios pueden participar y modificar y no lo puedes, digamos, compartimentalizar en usuarios, entonces a lo mejor sí que los tests influirían y aquí ya a lo mejor ya no se debería hacer o se tendrían que hacer solo tests que no modifiquen la aplicación, pero se pueden hacer bastante, pero con este método se pueden hacer bastantes cambios. Entiendo que aquí se podría hacer lo del, he visto que tiene también el before each, el after each, igual, porque he preguntado que cada test no dependa de los anteriores, ¿no? Creo que he preguntado. Sí, Hacer como son acciones reales, si realmente tú estás creando entidades en database, etcétera, me preguntaba cómo en un entorno real esto se pueda utilizar, porque cuando estás con un test de integración, realmente tú te creas un entorno virtual que después muere y no afecta a nadie. Aquí realmente si yo y él estamos corriendo el mismo test, probablemente nos estamos afectando uno con el otro porque estamos escribiendo y corriendo el mismo test a la vez. Sí, de hecho tienes que intentar que los tests, para empezar que los tests no se afecten, que sean independientes entre ellos y luego que puedas intentar borrar los cambios en la aplicación. Aquí ya depende de la aplicación que estés haciendo y habrá que tomar decisiones de ciertas cosas no las voy a testear o bueno, voy a crear una infraestructura que lo limpie todo, pero vas a tardar más tiempo. Pero sí. ¿No existe el concepto de mock en Cypress? O sea, no se puede mockear nada porque realmente tú estás... Bueno, sí que se puede mockear. Por ejemplo, con el login yo he mockeado un estado en plan de que está logueado. La local storage la he cambiado. Se puede interactuar con el navegador, pero hasta si utilizas, claro, es que depende de lo que hagas. Porque es lo que he dicho antes, si tú estás en una aplicación en la que todo el mundo puede interactuar y cambiar algo, entonces... Claro, los tests lo cambiarán y tendrías que ver la manera si lo puedes deshacer o no. Pero es que depende de la aplicación, tienes que plantearte estas cosas. Realmente, como estás simulando un usuario de verdad y haces un login con un usuario de verdad, al final los tests están asociados a un usuario. Entonces, si los datos los tienes segregados por usuario, ahí quizás no haya tanto problema. Y el problema sí que sean los datos comunes, que necesitas diferenciar lo que decías, ¿no? Si los dos estáis tirando test y su before each se lanza cuando tú acabas de crear algo, pues se te va a borrar, ¿no? Y cosas así. Pero si puedes segregar por usuario y él lanza los tests con un usuario y tú con otro, pues se crearán ítems diferentes. Vale. Menchu, abre el micro. Hola. Buenas, ¿qué tal?
Vale, pues mi pregunta es la siguiente. ¿Quién En el eres? espíritu de acercarnos lo máximo posible al usuario e imitar todo lo que hace, ¿podemos simular un cursor, un mouse, para que haga todas las acciones? Escucha. Sí, sí que se puede. Antes había, de hecho quería hacerlo porque, pero es un poco complicado, porque si os fijáis, yo en vez de crear una board al principio que lo que quería era crear una nota y tienes que pasar por encima, hacer hover y darle el botón, porque aunque este botón se haya generado, si no está visible no te deja hacer clic, te da un error de que no es visible, así que el usuario no puede hacer clic. Entonces, para esto, antes había un botón de, ¿cómo se dice? Un método de hover, ¿dónde está? No sé las letras, aquí. Había un método hover que ya no se usa y ahora en cambio puedes hacer trigger o invoke o wrap, que no sé cómo funciona. Pero el trigger lo que puedo hacer es que tiene diferentes eventos como mouse over, que lo que hace es como que simula el cursor que pasa por encima. O si no, puedes invocar y decir directamente que algo sea visible. Y básicamente borra el display none. Aquí ya depende de lo que estés testeando, porque si tú quieres testear el botón, entonces no hace falta que hagas el trigger, porque simplemente ves a que sea visible y vayas al botón directamente. En cambio, si estás testeando que los hovers funcionan bien, pues ya podrías hacer el mouse over. Es una cuestión de prioridades. Al final, como las cadenas son tan largas, en mi opinión, es mejor. Primero vas testeando los detalles en un test y luego cuando esto ya está testeado, en los siguientes vas a saco, ¿no? Vas a invocar para que se te vea todo directamente. O, por ejemplo, por eso yo he hecho el login de esta manera, porque no hace falta porque tardaría mucho más si fuera la página del login o rellenar el formulario, hiciera clic, esperar, etcétera. Así es más sencillo. Ahí fíjate que aparece un plugin que se llama Cypress Real Events, que dice que da eventos como hover y swipe. O sea que igual instalándote este plugin o bueno, o sea que está preparado para lo que no te dé la librería. Seguramente todos los plugins más conocidos ya estarán cubriendo todos estos casos. Sí, sí. Genial. Menchu, creo que tenéis otra. Sí, un segundo. Gracias. ¿Qué criterios usas para saber si tienes que hacer un test end-to-end? ¿Qué criterios uso? A ver, yo lo que hacía era, acabo la página o una funcionalidad bastante tocha de la página y entonces me pongo a testearlo. Y básicamente, a ver, test de renderizado, de si algo se renderiza, no los hago, porque esto o lo puedes cubrir directamente en test de componentes, o bueno, es bastante banal, y tener que ir arreglándolos, pues es un rollo. Más que nada, cosas como, por ejemplo, yo todas las llamadas a la API las testearía para ver si con tus... si cumplen en plan, los criterios que tú les has impuesto, si hay cuestiones de validación, como por ejemplo los formularios, los testearía muy bien, si el botón se deshabilita o no, si a lo mejor, yo qué sé, la password necesita tener tantos caracteres, lo testearía. Básicamente, pero lo que tienes que hacer es hacer test que luego te eviten que tú tengas que ir a producción a hacer clic a todas partes para ver si funciona. Porque para eso está, para que no tengas que estar tú manualmente a ver si funciona. Tú piensas, esto lo comprobaría, lo tengo que comprobar yo, me da palo hacerlo, pues entonces lo paso en un test end-to-end. Porque es para evitar de que tengas que, cada vez que hagas un cambio, tengas que ir a comprobar que todo esté bien. Por eso yo los test de renderizado no los pondría, a no ser, claro, que haya un conditional rendering especial, que cuando sucede algo, entonces te aparece un modal o a lo mejor las media queries que también está interesante que estén testeadas, pero en principio es lo que a ti te da palo tener que estar todo el rato haciendo clics. Este es mi criterio. No sé si es el mejor, pero es el que utilizo. Vale, tenemos otra que preguntan, ¿los archivos tienen extensión nombre.spec.js? Sí.
Sí, se tiene que usar con Spect. No sé si ahora mismo, porque bueno, yo en general con Cypress he usado Spect, no sé si también va con test, pero creo que no. Creo que Jest sí que te permite cambiar. Ah, pues no, también se utiliza test. Pues nada. A ver. Espera. A ver. Sí, sí que funciona. Funciona igual que Jest. Y también, bueno, ya que estamos hablando de alias, que creo que ya le he dicho que el describe también puede tener context y el it puede tener test. Y el context está interesante, que antes tenía que decirlo, pero me he olvidado, que el viewport hay maneras bastante interesantes de aplicarlo. Por ejemplo, tú puedes tener un describe que testee una cierta parte de la aplicación y luego tener un context para una resolución concreta y otro context para otra resolución. Y luego también lo que puedes hacer es hacer una colección de tamaños, ¿no? Y hacer un for each y pasar los mismos tests para todos. Porque a veces cosas que funcionan en desktop no funcionan en mobile y no te has enterado porque te ha dado palo ir mirando con todos los tamaños y haciendo clic a todas partes. Y a lo mejor en unas partes se ha escondido. Pues esta es una manera bastante fácil de hacer muchos tests y no tener que repetirlos todos. Desde casa no hay más preguntas, así que podemos despedirnos. Muy bien. Pues muchas gracias, Irene. A mí me ha convencido bastante. ¿Qué os ha parecido? ¿Vais a usar Cypress a partir de ahora? Buena embajadora. Tiene que pagarme, la verdad. No. Bueno, como Mario es tímido, aunque no lo parezca. Nada, todos los que estáis en casa, los que habéis venido aquí presencialmente, tanto Barcelona, Madrid como el resto del mundo, muchísimas gracias por asistir a esta sesión. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias, Irene, sobre todo por ofrecerte voluntaria y por dar esta sesión. A mí, yo he entendido algo, o sea que señal que lo has explicado bastante bien. Yo soy un negado, tengo que decir. Y nada, a Mario, como siempre, por ayudar. Y nada, a todos, muchísimas gracias. Y os pasaremos la grabación. Cortaremos algunos trozos, no os preocupéis. Y os esperamos en la próxima. Así que muchísimas gracias. Y nada, un aplauso a Irene, ¿no?